Muy bien. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para poder compartir con todos los que están conectados y seguramente algunos otros hermanos más se van a estar conectando a esta transmisión, una charla que tenemos en esta noche. Y en esta oportunidad es un privilegio tener como invitado a Carlos Astorga, director editorial de Lifeway, Recursos para Iglesias. Bienvenido, hermano Carlos. Para los que quienes no te conocen, nos gustaría que nos cuentes algo acerca de ti, de dónde eres, tu familia, ministerio. Adelante. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Gusto en estar con ustedes. Es un privilegio para mí. Gracias por la invitación, hermano. Y bueno, yo soy mexicano. Nací en la Ciudad de México, pero me crié en el norte de México, en Monterrey. Tengo ya 20 años en los Estados Unidos. Vine acá a estudiar al seminario y después el Señor me dejó por acá, primero pastoreando y después en diferentes funciones ministeriales y educativas. Mi familia está conmigo. Vivimos ahorita en Tennessee. Tengo 3 hijas y mi esposa. Mis hijas mayores son gemelas, tienen 19 años, están en la universidad. Y mi hija pequeña tiene 12 años, está en la secundaria. Así es que es una bendición tenerlas todavía junto con nosotros la mayor parte del tiempo. Y ahora con la pandemia están aquí las dos, pero así es, esa es mi familia y es un honor poder compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Muy bien, gracias hermanos. Conocí a Carlos de una manera providencial y ahora tenemos más comunicación y estamos muy contentos de poder contar con su apoyo en esta noche. Bien, como creyentes, una de las primeras experiencias que tenemos después de ser salvos es el discipulado. Y ese es el tema que nos reúne en esta oportunidad para poder ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que nos dice el Señor a través de ella, ¿no? Pero muchos hemos tenido una mala comprensión. Digo, hemos tenido porque a mis primeros años de cristiano tenía un concepto de lo que era el discipulado, algo distinto, ¿no? Y gracias a Dios que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, y eso pasa en muchos lugares. Llegamos a tener una mala comprensión de lo que significa el discipulado. Creemos a veces que es llenar unas lecciones y una vez que esa lección o material que estamos usando se acaba, también el discipulado se acabó, ¿no? Entonces, si no hay lecciones que llenar, entonces no hay discipulado, ¿no? Es el pensamiento de muchos. Entonces, Carlos, en esta ocasión queremos que nos ayudes a la luz de la palabra de Dios a ver qué es el discipulado, de qué trata el discipulado. Adelante. Claro que sí. Gracias nuevamente. Déjenme compartir mi pantalla y el día de hoy lo que quiero que hagamos es que consideremos este tema acerca de la teología en el discipulado, la importancia de lo que es la teología y qué significa la teología y cómo se aplica a este concepto de caminar con Cristo, ¿verdad? De seguir a Cristo, que es la esencia del discipulado, ¿verdad? Y quiero que lo hagamos básicamente observando un poco el libro de Romanos, mayormente el capítulo 1 primero, y después quisiera mostrarles algunas porciones muy rápidamente acerca del libro de Romanos para que entendamos esta función tan importante que existe en cuanto a la educación teológica como el fundamento del discipulado cristiano, ¿verdad? Así es que ya les platiqué de mi familia, pero aquí están cuando todavía no vivíamos en Tennessee. Esto es uno de los últimos inviernos que tuvimos en Chicago. Ahí está mi esposa Miriam y mis 2 hijas gemelas, Elisa a la derecha y Carolina, y después Sofía es la chiquita. Así es que estoy lleno de ruido y de rosa en la casa, ¿verdad? Pero bueno, empezando, fíjense que cuando yo fui al seminario hace unos 20 años, la primera clase que tomé cuando me paré en un salón de clases se llamaba Introducción a la Teología, y el primer libro que me hicieron leer en aquel entonces se llamaba ¿Y a quién le importa la teología? Ese era el título del libro en inglés. Porque creo yo que tenemos un concepto de que la teología es nada más para los muy doctos o los que van al seminario o para los que son cristianos profesionales, digámoslo así, ¿verdad? O solo para los pastores o solo para los misioneros. Y creo que cuando nosotros observamos las escrituras, y en este caso el libro de Romanos,
es evidente que ese no es el caso, ¿verdad? Pero quisiera construir este argumento en relación a por qué nos debe de importar la teología, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes que están escuchándonos esta noche dirían, no, pues yo no soy muy dado a eso de la teología, ¿verdad? Yo tenía un familiar que me decía eso de la teología no sirve para nada, ¿verdad? Creo yo que pudiéramos tener un concepto equivocado de lo que es la teología y el valor tan importante que tiene en nuestra vida como discípulos de Cristo, ¿verdad? Así es que háganse esa pregunta, ¿a quién le importa la teología? Y a mí me importa la teología, ¿verdad? Así es que para poder entrar en el valor de la teología, creo yo que debemos de entender cuál es el problema más severo de la humanidad, ¿verdad? Y si nosotros consideramos esta pregunta desde una perspectiva bíblica, necesitamos concluir que el problema más severo de la humanidad es el pecado, ¿verdad? No es quién ganó las elecciones, ¿verdad? Que en los Estados Unidos, o quién perdió el partido de fútbol, ¿verdad? O todas las demás cosas, ¿no? El problema más serio que tenemos, de acuerdo a las Escrituras, es el pecado, ¿verdad? Y entonces, si ustedes lo observan en el libro de Romanos, en el capítulo 1, tenemos este pasaje que dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Se observan dos veces ahí la palabra injusticia. El pecado es la manifestación de la injusticia en el corazón del hombre y entonces en las acciones de los hombres. Esto lo volvemos a encontrar otra vez en los versículos 20, a partir del versículo 29, ahí en el mismo capítulo 1. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo aquí, dice, estando atestados de toda injusticia. No dice que tenemos poquita injusticia, sino que estamos llenos de toda clase de injusticia. Y aquí están muchas manifestaciones de injusticia y de pecaminosidad que son comunes a los seres humanos, ¿verdad? Y yo no sé cuál de estas sea la más familiar a ustedes o con las que más se enfrentaron en su vida sin Cristo o aún en el presente, pero aquí tenemos fornicación, perversidad, avaricia, ¿verdad? Envidia, homicidios, maldad, pleitos, engaños, ¿verdad? Murmuración, el aborrecimiento de Dios, la injuria, la soberbia, ¿verdad? Inventores de males, desobedientes a los padres, la deslealtad, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Cualquiera que sea la experiencia de cada uno de nosotros, creo yo que no cabe duda que podemos identificarnos en nuestra vida con inclinaciones a la injusticia que se ven de una u otra de estas formas que se describen aquí en estos versículos, ¿verdad? Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, entendemos que si somos dignos de muerte por estas cosas que son toda clase de injusticia, este es nuestro problema primario, ¿verdad? Cuando no conocemos a Cristo, cuando vivimos en nuestra ignorancia como incrédulos, el problema que tenemos es un problema de injusticia que se ve por todas partes. Y nunca voy a olvidar la primera vez que leí esto cuando estaba en el seminario y me empezaban a enseñar el idioma griego y leía esta frase que dice ahí sin afecto natural, que la pueden ver ustedes ahí. Y la razón por la que me impactó y que nunca la olvidaré es porque esa palabra en griego es astorgos. Ahora, antes de que digan, ya no voy a querer a escuchar a este hermano, ¿verdad? No hay ningún indicio de que el apellido Astorga esté asociado necesariamente al griego Astorgos, pero está muy, muy cerca en la manera en la que se pronuncia como para no poner atención. Y me llamó tanto la atención cuando vi la palabra la primera vez y nunca se me ha olvidado. Esto es lo que somos sin Cristo, ¿verdad? Somos personas insensibles, esa es otra manera de traducirlo, astorgo. Pero para cualquiera que sea la clase de injusticia, ese es nuestro problema mayor. Así es que, bueno, vamos a hablar de 5 principios el día de hoy, y este es el primer principio, ¿verdad? Aparte de la gracia de Dios, aparte de la obra de Cristo, estamos perdidos y sumidos en un mundo de injusticia, llenos de toda clase de pecado. Ese es el problema mayor de la humanidad. Ahora, si nosotros entonces preguntamos, ¿cuál es la solución para el problema de injusticia? Si volvemos al libro de Romanos, queda bien claro que el problema
lo que resuelve la injusticia nuestra es la justicia de Dios que encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Entonces en Romanos 1:16 nos dice ahí, porque en el Evangelio, en las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Así es que si nuestro problema más grave es el problema de injusticia, la pecaminosidad que se manifiesta en toda clase de injusticia en nuestras vidas, la solución es el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se nos hace evidente y se hace nuestra por la fe, ¿verdad? Entonces el problema es la injusticia, la solución es el Evangelio, porque en el Evangelio encontramos la justicia de Dios, ¿sí? Ahora, entonces este es nuestro principio número 2. La solución para nuestra condición de injusticia es la fe en el Evangelio y la justicia de Dios que se nos imputa al creer, ¿verdad? Cuando nosotros finalmente confiamos en Cristo, depositamos nuestra fe en Él, esta tendencia que permea todo nuestro ser a la injusticia es transformada por causa del poder del Evangelio, ¿verdad? Y entonces, cuando preguntamos es, otra vez, ¿a quién le importa la teología? Necesitamos entender cómo funciona esto del Evangelio para que la justicia de Dios se haga manifiesta en mi vida personal, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le importa la teología? La respuesta debiera de ser a todos nosotros. ¿Por qué? Porque teología, hermanas y hermanos, viene de dos palabras en el griego, ¿verdad? Theos, que es la palabra para Dios, y logos, que puede significar palabra, razón, sabiduría o pensamiento. Entonces, teología significa literalmente pensar acerca de Dios, tener pensamientos sobre Dios, ¿sí? Ahora, desde este punto de vista, cuando preguntamos a quién le importa la teología, pues a todos, porque todos somos teólogos, todos tenemos pensamientos sobre Dios, hasta un ateo piensa en Dios. La teología de un ateo es muy simple, Dios no existe, esa es su teología, pero tiene pensamientos sobre Dios. Así es que cuando nosotros consideramos esta pregunta, debemos de preguntarnos no es si yo soy un teólogo, sino qué clase de teólogo soy, ¿verdad? Porque la teología permea todo lo que somos, nuestro pensamiento de Dios afecta cada experiencia de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos estos rostros aquí, ¿verdad? Y yo diría, hermanas, hermanos, que cuando nosotros consideramos la injusticia de nuestros corazones, la incredulidad de nuestros corazones, cada expresión de incredulidad no es sino una incomprensión del verdadero carácter de Dios. Por ejemplo, cuando una persona está todo el tiempo preocupado, cualquiera de los rostros que tengan ahí, a lo mejor el de abajo a la izquierda, ¿verdad? Siempre está angustiado. Una persona que siempre está angustiada tiene un pensamiento incorrecto sobre Dios. Piensa acerca de Dios de una manera inadecuada. Lo que piensa es que puede ser que piense que Dios no está en control, o puede ser que si Dios está en control, yo no le importo a Dios, o Dios la trae contra mí, ¿verdad? Y entonces, siempre que hay una situación de angustia, muy probablemente hay una incomprensión acerca del verdadero carácter de Dios. Una persona que es orgullosa, como Nabucodonosor era, ¿verdad? Tenía una incomprensión de quién era verdaderamente Dios y le costó muy caro a Nabucodonosor, ¿verdad? Reconocer que Dios es quien gobierna sobre el reino de los hombres, ¿verdad? Y Él quita reyes y pone reyes y Él da los reinos a quien Él quiere, ¿verdad? Y cada forma de pecado no está sino fundamentada en un incorrecto pensamiento de Dios. Cuando pensamos incorrectamente sobre Dios, nuestra vida se llena de injusticia. Uno de mis maestros en el seminario lo decía de esta manera, y yo creo que es una de las cosas que mejor pudieran recordar sobre todo esto. El pensamiento más importante que llegarás a pensar es el que piensas cuando piensas en Dios, porque este determinará toda otra dimensión de tu existencia. Tu teología, no importa si es buena o mala, cualquiera que sea, nunca se queda teología, porque la manera en la que piensas en Dios afecta cada dimensión de tu vida. Decía alguien, la teología no se queda nunca nada más en la cabeza, se mete a la cocina y se mete a la sala y se mete a la recámara y se mete al baño. Y en cada cosa que vivimos y hacemos, ahí hay teología de por medio.
Si yo pienso de una manera incorrecta sobre Dios, todo el resto de mi vida se derrumba. Pero si pienso correctamente sobre Dios, mi vida entonces se edifica. Así es que el pensamiento más importante que llegarás a pensar es el que piensas cuando piensas en Dios, porque este determinará toda otra dimensión de tu existencia. Y lo podemos ver en Romanos. Fíjense Romanos capítulo 1, el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es muy importante, hermanas, hermanos, porque la Biblia dice que cuando Dios se revela a los hombres, la revelación de Dios no fracasa. Las personas entienden quién es Dios. Las cosas son claramente visibles, pero lo rechazan. Fíjense lo que dice el versículo 21. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, la mente, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Otra vez, el pensamiento más importante que llegarás a pensar es el que piensas cuando piensas en Dios, porque este determinará toda otra dimensión de tu existencia. Si tú llegas a un conocimiento de Dios, Dios es justo y santo, y lo rechazas y te envaneces en tus razonamientos, entonces tu corazón se entenebrece y tus pensamientos se corrompen. Lo vuelve a decir de esta manera el versículo 21 y 28 en la NBI. Fíjense, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y luego otra vez en el 28 dice, además como estimaron, fíjense cómo dice aquí, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer, estando llenos de toda injusticia. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? ¿Verdad? Entonces, el conocimiento de Dios y la aceptación del conocimiento de Dios es lo que hace la diferencia en la vida. El rechazo del conocimiento de Dios es lo que destruye a las personas y es la esencia de la incredulidad. ¿Sí? Entonces, este es el principio número 3. El problema de injusticia que hay en nuestra vida, estando atestados, ¿verdad?, de envidia, de hipocresía, de maldad, de insensibilidad, de todas las cosas que están ahí al final del capítulo 1 de Romanos. Todas esas cosas es sanado al abrazar el conocimiento de Dios, el pensamiento correcto sobre Dios y su creación. Esa es, hermanas y hermanos, la esencia de la fe. El problema es la injusticia. La solución a la injusticia es conocer la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, y esa justicia de Dios que se revela en el Evangelio se abraza por la fe. Entonces, cuando preguntamos nuevamente ¿a quién le importa la teología? Debiéramos de decir a todos, porque sin teología lo único que hay en nuestras vidas es injusticia, o sin teología bíblica, pudiéramos decirlo, porque si tenemos una mala teología, nuestra vida se derrumba en todos los sentidos. El pensamiento más importante que llegarás a pensar es el que piensas cuando piensas en Dios, porque este determinará toda otra dimensión de tu existencia. Si piensas mal sobre Dios, la mente se vuelve depravada y la vida se llena de injusticia. Entonces, cuando vemos en el libro de Romanos cuál es la solución a nuestra injusticia y descubrimos que es el Evangelio, hermanos y hermanas, no es mágico. No es algo que sucede sin que haya una experiencia en nuestra vida que tiene que ver con nuestra mente. Es más que racional, pero no es menos que racional. Y en la epístola a los Romanos constantemente tenemos esta invitación a conocer la verdad de Dios, a conocer la verdad del Evangelio como la base para todo nuestro crecimiento y nuestra vida de fe. Fíjense, voy a detener un momento la presentación
para mostrarles un poco acerca del libro de Romanos. Creo que pueden ver ahí los versículos del libro de Romanos, ¿verdad? Este es un software bíblico que utilizo, ¿verdad? Y lo que hice nada más para darles un vistazo rápido del libro es buscar en el libro cuántas veces está ideas como conocer o entender o saber o no ignorar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si se fijan, desde que empieza el capítulo 1 de Romanos, hermanas, hermanos, hay todo un argumento lógico, hay un uso de nuestra mente para conocer correctamente quién es Dios y cuál es la esencia de nuestro caminar con Él. Entonces empieza aquí, por ejemplo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, ¿sí? Se fijan en el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, o gente que piensa con sabiduría, ¿verdad? Se hicieron necios. Versículo 28, como no aprobaron tener a Dios en su pensamiento, Dios los entregó a una mente reprobada otra vez. ¿Sí? Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sabemos que estas cosas son correctas cuando Dios o es correcto cuando Dios nos juzga por nuestro pecado, pero si lo rechazamos con incredulidad, nuestra vida se destruye y se llena de injusticia. Capítulo 2, versículo 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorancia es el problema, ¿verdad? La ignorancia de quién es Dios y de su misericordia y de su gracia. Versículo 15, ¿verdad? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Otra vez el problema está en la mente. Versículo 18, conoce su voluntad. Versículo 17 del capítulo 3, y no conocieron camino de paz. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No solo eso, el versículo 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Capítulo 6, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 6 del capítulo 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Versículo 16, no sabéis, ¿se fijan, hermanos, hermanas? Saber, 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 saber. El pensamiento más importante que llegaremos a pensar es el que pensamos cuando pensamos en Dios y en la manera en la que Dios ve el mundo y en la manera en la que Dios ofrece su justicia. Si no sabemos estas cosas o si las rechazamos, nuestra vida no puede ser transformada. Versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoran, hermanos? Versículo 3. Así que ese es un razonamiento de así que, ¿verdad? Versículo 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Hay toda una serie de razonamientos a todo lo largo de la primera parte del libro, ¿verdad? Mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? Capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe. Y 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
¿Mm? Y sigue, ¿verdad? Y luego acá, ignorando la justicia de Dios, hay problemas otra vez, ¿verdad? Ah, sigue, ¿verdad? Pero finalmente llega a su conclusión, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y después el versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es muy interesante porque a partir de aquí se acaba ¿y acaso no sabéis? ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no sabéis? Al principio, pues, decíamos que si el problema nuestro es un problema de injusticia, ¿verdad? Y la solución es la justicia de Dios en el Evangelio. Esa justicia de Dios en el Evangelio se revela por medio de un conocimiento de Dios que se nos da a nosotros en las Escrituras. Así, por eso dice aquí en la NBI, ¿verdad? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Renovamos nuestra mente conociendo a Dios, ¿verdad? Este es el cuarto principio. El cuarto principio es la incredulidad es negar el conocimiento de Dios, ¿sí? Es ignorar el conocimiento que Dios nos ha revelado de sí mismo y que por lo tanto conduce a toda clase de injusticia. Así es que hay solamente dos clases de personas en el mundo. Las personas que se dan cuenta de quién Dios es por la revelación general. Dios es el creador de todas las cosas y al darse cuenta de esto lo rechazan voluntariamente, son incrédulos y cuando hacen esto, esa incredulidad llena el corazón de injusticia y tiene todas esas manifestaciones que vemos al principio del libro de Romanos. Pero, por el contrario, cuando creemos, entonces eso es lo que transforma la vida. Así es que la fe, hermanos, es la respuesta apropiada al conocimiento de Dios que recibimos por medio de la revelación que Él ha hecho sobre sí mismo. Dios nos da un conocimiento y tenemos la opción de rechazarlo o abrazarlo, ¿verdad? Y si cuando Dios me revela quién es Él y qué es el Evangelio y cómo el Evangelio puede transformar mi vida, si yo lo acepto con fe, este es el principio del discípulo. Conocer a Dios, ¿verdad? Así es que el principio número 5 es ¿verdad? El discipulado es el desarrollo de la fe en Cristo por medio de la renovación de la mente. Otra vez, el discipulado es el desarrollo de la fe en Cristo por medio de la renovación de la mente. La meta del discipulado entonces es guiar a las personas en el conocimiento de Dios en conformidad con la verdad de Dios, es decir, la teología. Entonces, otra vez, espero estar siendo claro en lo que estoy tratando de comunicar, pero el énfasis, pues, del discipulado el discipulado es caminar con Cristo conociendo quién es Él. Conocer a Dios es la meta del discipulado, caminar con Él conociéndolo. Pero no podemos conocerlo si no tenemos el Evangelio y el conocimiento de todo lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Si ignoramos la revelación de Dios, eso se convierte en la fuente de toda la injusticia en nuestro corazón. Pero por otro lado, si cuando Dios se revela a nosotros, nosotros procedemos a conocer de esa revelación que Él nos ha dado y procedemos a conocer todas las verdades del Evangelio, entonces esa es la esencia de lo que significa ser un discípulo, proceder a conocer y continuar conociendo a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y creo yo que un pasaje que a mí me ha bendecido mucho a lo largo de los años es Isaías 26:3, porque Isaías 26:3 creo yo que nos expresa lo que es la meta final del discípulo, que es una vida de plenitud perfecta en comunión con Dios.
¿verdad? Y en Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en perfecta paz a todo aquel que en ti confía, aquel cuyos pensamientos se enfocan en ti. En hebreo, estoy seguro que ustedes saben que la palabra para paz es shalom. Y en este versículo, en el hebreo dice shalom, shalom. Tú guardarás en shalom, shalom. La paz en el hebreo es este sentido de plenitud completa cuando uno siente que no le hace falta nada. Eso es shalom. Shalom es la ausencia de toda, shalom es la plenitud perfecta, donde no hace falta absolutamente nada. Y aquí el hebreo dice, tú guardarás en shalom, shalom. Aquel que en ti confía. ¿Quién es el que en ti confía? ¿Cuál es la esencia de la fe? Fíjense cómo lo dice aquí. Aquel cuyos pensamientos se enfocan en ti. Aquel que tiene una teología que está centrada verdaderamente en quién es ese Dios que se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Así es que, ¿cuál es la relación entre teología y discipulado? La teología es la esencia del discipulado. Si no conocemos a Dios, no podemos caminar con Él. Si tenemos malos pensamientos sobre Dios, entonces no vamos a ser seguidores de Dios, sino que lo vamos a rechazar o vamos a estar en constante contención con Dios porque pensamos o que no nos ama, o que no nos ayuda, o que no se preocupa por nosotros. Y cuántas otras cosas llegan a la vida, pero básicamente cualquier expresión de pecado no es sino una expresión de incredulidad, de rechazo de quien Dios es verdaderamente y quien Él ha prometido ser para nosotros a través de Cristo. La esencia del discipulado entonces es pensar correctamente sobre Dios y crecer en el conocimiento de Dios como Él ha sido revelado a nosotros por medio de su palabra. Así es que eso es lo que quería compartir el día de hoy, hermano. Queríamos dejar un tiempo para preguntas, así es que no sé si eso es posible. Si de alguna manera tú pudieras presentarlas para que yo pudiera responder si puedo, ¿verdad? Pero espero que esto les ayude a considerar el valor tan grande que hay, hermanas, hermanos, en el conocimiento de las Escrituras, en llegar a acercarse a Dios por medio de las Escrituras y por medio de lo que las Escrituras nos dicen acerca de Él, porque todos los problemas de nuestra vida son por causa de pensar incorrectamente sobre nuestro Salvador. Muy bien, hermano. Gracias. Interesante los principios que nos has compartido y ver, ¿no? Y ver la importancia de conocer a Dios para poder presentar a Dios y hablar de Él. Sí, tenemos una pregunta que nos gustaría que lo respondas. Dice así la pregunta, ¿cuáles deben ser las cualidades de un discipulador? ¿No? ¿Cuáles deben ser las cualidades de un discipulador? Tu micrófono falta. Ahí está, ahora sí. Perdón, una disculpa. Adelante. Cuando nosotros hablamos de ser discipuladores para guiar a otros a seguir a Cristo, creo yo que un discipulador, una de las primeras características que tiene que tener es que él mismo sea un seguidor de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es que una persona que no sigue a Cristo no puede guiar a otros a seguir a Cristo, ¿verdad? Esta es la primera. Una segunda que para mí ha sido de mucho valor a lo largo de los años es que en el seminario, hermano, yo no sé si tú leíste este libro también, pero hay un libro que escribió Howard Hendricks, profesor del seminario de Dallas, que se llama Enseñando para cambiar vidas. Y si ustedes no lo han leído, es un libro que les recomiendo ampliamente. Es uno de los libros que más me ha ayudado a mí en ese proceso de enseñar y entender el valor de ser maestro de las Escrituras, pero nos da las 7 leyes de la enseñanza efectiva, ¿verdad? Y uno de ellos es que la enseñanza efectiva no es la que se da de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Entonces, un discipulador es una persona que no transmite nada más conocimiento, sino que transmite la relación que él mismo o ella misma tiene con Cristo, ¿verdad?
Hay, quisiera haber tenido una cita que tengo sobre Jonathan Edwards, pero hay una distinción muy clara entre una persona que nada más habla sobre Dios y una persona que tiene una relación profunda con Cristo, ¿verdad? Y cuando alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la verdadera, dónde identificas tú a alguien que verdaderamente es un creyente? Yo creo que la cosa que lo evidencia mejor que cualquier otra es el afecto por Cristo. Una persona que verdaderamente ama al Salvador. Y eso tiene que ser un discipulador que no ama con sinceridad a su Salvador, que no considera a Cristo como más valioso que todas las demás cosas en el mundo. No puede ser un buen discipulador, porque lo que estamos tratando de transmitir es transmitir la vida que nosotros también ya tenemos y experimentamos en relación con Dios. Entonces, esa es otra muy importante. La tercera, un discipulador es una persona que conoce la verdadera doctrina, ¿verdad? Hay dos aspectos importantes al discipulado. Uno es una relación entre un discípulo y un discipulador. Un discipulador es el que va adelante, ¿verdad? Y el discípulo es el que lo sigue. Entonces, tiene que haber esta relación de caminar juntos, ¿verdad? Y eso era lo que hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Él caminaba y sus discípulos le seguían y mientras caminaba, él enseñaba y los discípulos estaban aprendiendo. Pero el otro aspecto importantísimo es precisamente el aspecto de la doctrina. Cuando nosotros buscamos hacer discípulos, yo no busco hacer discípulos de Carlos, ¿verdad? Yo busco hacer discípulos de Cristo o discípulos cristianos y para eso necesito saber cuál es la doctrina de Cristo. Por eso el énfasis de lo que decimos aquí en relación al Evangelio. No es que cada uno de nosotros tiene su propia iglesia en el sentido que cada uno establecemos nuestra propia manera de seguir, sino que nosotros conocemos la doctrina bíblica, conocemos el Dios que se revela en las Escrituras y al hacerlo yo se lo quiero mostrar a otra persona. Ven, mira a este Dios que me ha salvado por medio de su Hijo y por el sacrificio que su Hijo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, creo yo que esas son algunas de las características. Pudiéramos hablar más, ¿verdad? De otras, pero espero que eso ayude. Sí, muy bien. Es importante eso, ¿no? Considerar, suele pasar que en muchos ministerios ah, empiezan a escuchar quizás que el discipulado es la clave para que la iglesia pueda crecer o aumentar. Y con ese deseo y con esas ganas empezamos a nombrar discipuladores, pero esos discipuladores quizás no tienen un conocimiento como el que has estado mencionando en estos minutos, un conocimiento acerca de Dios, no están fundamentados en la doctrina, ¿no? Entonces, ese discipulado no va a cobrar quizás los resultados que buscamos a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Ahora, hay otra pregunta aquí. ¿Cuándo, ¿cuándo debe iniciar el discipulado? ¿Antes de que sea el discípulo, el futuro discípulo, un creyente o cuando todavía es inconverso? Bueno, no, el discipulado es algo que hacen los creyentes, ¿verdad? Ujú. Cuando estamos nosotros platicando con alguien acerca de las verdades de las Escrituras, ¿verdad? Y compartiendo inicialmente el Evangelio con alguien que no ha llegado a la fe en Cristo, entonces a eso le llamamos evangelismo, ¿verdad? No le llamamos discipulado. El evangelismo es aquello que proclama la esencia del Evangelio buscando que la persona llegue al arrepentimiento y a la fe en Jesús como su Salvador. Una vez que la persona cree, en ese momento empieza el proceso de discipulado, como dice ahí en 1 Pedro, ¿verdad? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Y empezamos a crecer en el conocimiento de Dios una vez que ya nacimos de nuevo. Entonces, el principio el principio del discipulado es el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, en ese momento, igual que un bebé, debemos empezar a crecer. Y la manera de crecer es por medio de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien, exacto, ¿no? Eso es importante considerar. Ahora, aquí otra pregunta.
¿Deben entonces los discipuladores estudiar en un, deben entonces los discipuladores estudiar en un seminario para poder discipular? No. El seminario, puedo contar quizá aquí una experiencia personal, pero cuando yo que tenía el anhelo de ir al seminario, el seminario ahí en Dallas tenía un día que le llamaban Descubre Dallas. Entonces, aquellos que tenían interés en ir al seminario podían visitar la escuela un día y asistir a una clase, comer con los maestros y hacer preguntas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando le compartí a mi esposa que quería hacer esa visita, así es que fuimos de México a Dallas, manejamos y llegamos ahí y tomamos las clases y todo eso, pero tuvimos una comida en la que precisamente este hombre, Howard Hendricks, dio la charla y la charla se llamaba ¿Por qué el seminario? Y jamás olvidaré que él dijo, si usted quiere venir al seminario para ser espiritual, por favor no venga. Ninguna escuela del mundo lo va a hacer espiritual. Ojalá y no sea lo contrario, porque algunas gentes decían, vienen al seminario y se acaba su vida espiritual, ¿verdad? No están preparados para entender cuál es el proceso. Pero no, el seminario no crea la espiritualidad en las personas, ¿verdad? En muchos casos es muy útil. A mí me fue de mucha utilidad, especialmente por la forma sistemática en las que uno va por medio del estudio de las escrituras y de la doctrina cristiana. Pero no es un requisito para hacer discípulos o ser discipulador. En la época de Jesús nadie iba al seminario. En la iglesia del primer siglo nadie iba al seminario. Ahora, eso no significa que las iglesias no tengan un mandato de tener un entrenamiento teológico sólido para los miembros de su congregación, por la manera que sea. Y el seminario es una manera útil, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, yo soy, mi grado en el seminario es en teología histórica, y una de las cosas que uno puede descubrir es que aquellos que transformaron a la iglesia a lo largo de los siglos tenían educación formal, especialmente en la época de la Reforma y posterior a la Reforma. Entonces, Dios utiliza a la gente preparada y a veces la preparación no se da cuando uno está nada más ahí en su casa y queriendo estudiar solito, ¿verdad? Y la forma de sistemática es útil, ya sea en un seminario bíblico en la iglesia o una serie cuando yo estaba pastoreando en una iglesia en Dallas, teníamos toda una estructura de clases de educación cristiana, incluyendo un programa de teología que se daba a los miembros de la iglesia que no iban al seminario, pero de cualquier manera les enseñábamos todo acerca de la doctrina de Dios, acerca de la doctrina del Espíritu, la persona de Cristo, la bibliología, el valor del canon, de las escrituras, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede ser de gran valor siempre y cuando no sea nada más conocimiento que envanece, sino conocimiento que se torne en amor que edifica, ¿verdad? Entonces, pero no, la respuesta corta es no, no tiene uno que ir al seminario para poder discipular a alguien. Lo que tiene que hacer es conocer a Dios y conocer a Cristo, que es lo que dice Romanos. Entonces, si usted estudia el libro de Romanos y profundiza en el tesoro tan grande que es las verdades que están ahí a lo largo de ese libro, tiene todo lo que necesita para discipular a otra persona, ¿verdad? Guiarla en el conocimiento de Dios. Perfecto. Es importante considerar eso, ¿no? En nuestra vida. A veces creemos que la solución es el seminario, pero debe de partir de un entrenamiento en la iglesia local, ¿no? Y creo que esto depende mucho también de la experiencia o quizás el trabajo pastoral, el enfoque que el pastor tiene en ese campo, ¿no? Muy bien, a ver, aquí hay una pregunta un poco larga. Lo voy a leer para poder tratar de entenderlo. A ver, dice, antes entendía que el discipulado era una manera de solo darle información al discípulo y evaluando en base a lo que recepcionaba en conocimiento. Ahora no es así. Mi pregunta sería, ¿cómo actuar sabiamente ahora con aquellos maestros que practican eso ahora con otros discípulos, ¿no? ¿Cómo actuar sabiamente ahora con aquellos maestros que practican eso ahora con otros discípulos? Es decir, creo que se refiere a solo dar información al discípulo. ¿Cómo actuar sabiendo, ya ahora entendiendo de qué trata el discipulado, pero ahora
¿Cómo llevo eso? Creo que lo que quiere decir el hermano es cómo llevo ahora lo aprendido en esta noche a mi iglesia y al grupo del ministerio de discipulado, ¿no? Uh-huh. No estoy seguro si entiendo bien toda la esencia de la pregunta, pero si ustedes observan en el libro de Romanos lo que estábamos diciendo hoy, ¿verdad? Y entendemos y creemos y estamos de acuerdo que el problema de las personas en la vida es la injusticia que viene por ser incrédulos. La solución a esto es entonces buscar que las personas crezcan en la fe. Y la solución para que las personas crezcan en la fe es enseñarles a caminar con Cristo y a obedecerlo, ¿verdad? Por ejemplo, puse la fotografía esa donde estaban todos los rostros, ¿verdad? Y hay una persona que siempre está temerosa. Eso es muy común, ¿verdad? Y ahorita con la pandemia y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo discipular a una persona que siempre está llena de temor? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, la solución es cambiar su percepción de quién Dios es. ¿Sí? ¿Y cómo cambio la percepción de quién Dios es? Le muestro quién es Dios en su palabra, ¿verdad? Y recuerdo los hechos de Dios y cómo Él protegió a su pueblo a lo largo del transcurso en Egipto y al salir de Egipto. Y le menciono los salmos y le digo ahí, mira, ¿te acuerdas cómo dice el Salmo 46? ¿Verdad? El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por lo tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. Y Dios tiene todo el poder para guardarnos, ¿verdad? Le puedo contar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y vez tras vez, ver, mostrarles cómo Dios está en control. Dios es bueno y nos ama. Él se preocupa por nosotros. Él no duerme, no descansa, nunca está desatendido de quiénes somos porque somos sus hijos. Y jamás nos sucederá algo, ¿verdad? Si no es porque Él lo permite para un bien en nuestra vida o para la gloria suya en medio de su plan eterno. Pero no tengo que guiar a la persona por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba joven, más joven, ¿verdad? Una vez estábamos en una clase de hombres, ¿verdad? Y entonces hablaban de las tentaciones de los hombres y los malos pensamientos y todas estas cosas. Y uno de los pastores mencionó, bueno, pues la solución es que si de repente estás así, métete y date un baño de agua fría. Y yo quedé pensando y digo, no, ¿verdad? La Biblia no nos dice que si tenemos un problema de lujuria, la respuesta es meterse a la regadera fría. No, tenemos que reenfocar nuestros pensamientos en el tesoro que es Dios Exacto. por encima del sexo, ¿verdad? Entonces, si Jesús no es mi tesoro y no entiendo el valor más grande y sublime que Él es para mí por encima de una sexualidad inapropiada, ninguna regadera me lo va a quitar más que por unos 5 minutos, ¿verdad? Pero aquel que es transformado por el verdadero conocimiento de Dios, entonces se transforma permanentemente, ¿verdad? Y eso no puede venir si yo no alcanzo a ver a Dios en su gloria, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas. Otra vez, la esencia de llevar el discipulado a la vida práctica no es regresar a las escrituras y lo que las escrituras nos revelan acerca de quién es Dios. Y hacer, ayudar y orar y animar y motivar a las personas de todas las maneras posibles a regresar a contemplar quién Dios es, ¿verdad? Entonces, muy bien, excelente, ¿no? Eso me hace acordar a John Piper. Él siempre tiene ese énfasis en que Dios, Cristo, debe ser nuestra mayor satisfacción, nuestro mayor gozo, ¿no? Y buscar eso. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un discipulado? Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Ahora, recuerden que el discipulado cristiano es seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestro discipulado a lo largo de nuestra vida no siempre significa que yo estoy siempre siguiendo a la misma persona, a lo mejor a mi pastor en la iglesia, ¿no?
o alguna líder de grupo pequeño. No, Dios tiene instrumentos que Él propone en nuestras vidas para que sean quienes nos guían, y nosotros debemos ser un instrumento de Dios para guiar a otros, pero en el proceso de la vida cambia el instrumento humano, pero lo que no cambia es el llamado a seguir a Cristo, ¿verdad? Y el seguir a Cristo dura toda la vida, ¿verdad? Pues, ahorita ahí en Efesios, en el capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Nadie llega en esta vida. Entonces, el caminar y acercarse a Él y continuar conociendo a Dios es un proceso que nunca termina en esta vida y que yo creo que será algo que continuaremos gozando el resto de la eternidad, ¿no? Yo no pienso que llegaremos al cielo y aprenderemos toda la plenitud de la magnificencia de Dios al primer instante. No, yo creo que vamos a continuar conociendo y conociendo y conociendo y admirando y alabando y adorando a Dios por el resto de nuestra existencia. Esa es la meta de la vida, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Carlos, por todas las preguntas respondidas. Y vamos con la última, ¿ya? Vamos con la última pregunta. ¿Cómo hago? Bueno, la pregunta es larga, lo voy a resumir, ¿no? Hay un hermano que me envió su pregunta y lo que me hace entender en su pregunta es que en su iglesia el discipulado que desarrollan se basa en pasar información, ¿no? Y llenar hojas, ¿no? Tienen que cumplir 5 lecciones y una vez que han terminado esas 5 lecciones, recién pueden bautizarse y después pasar por otra serie de lecciones para que puedan ser discipulados. Y una vez que terminan esa segunda unidad de lecciones, recién pueden ser discipuladores, ¿no? Y la pregunta tiene que ver, ¿cómo puedo hacer para que el ministerio de discipulado, que tiene ese enfoque solo de transmitir conocimiento y llenar espacios en blanco, cómo puedo hacer para reformular ese enfoque que están haciendo? Bueno, pues creo que la clave, no debemos de menospreciar el contenido. El contenido es bueno si es bíblico, ¿verdad? Una de las cosas como mi función de director editorial en Lifeway es precisamente proveer de buen contenido que ayude a las iglesias a desarrollar un programa de discipulado. Pero eso nada más es una herramienta, ¿verdad? No es la esencia del discipulado. La esencia del discipulado es la relación entre las personas y la guía de una persona para acercar a otra a Dios, ¿sí? Entonces, la manera en la que usted pudiera implementar eso es no desechando el modelo de las lecciones, sino poniendo su vida y su corazón y todo lo que es como persona para invertir en la vida de las personas a las que está enseñando las lecciones, ¿verdad? Tengo un testimonio de cuando era líder de jóvenes hace algunos años en Monterrey. Salía los domingos de la iglesia y siempre había afuera de la iglesia un muchacho, unos 10 años más joven que yo, así recargado en un carro, con los brazos cruzados, con pantalones negros, botas negras, chaqueta negra, cadenas, ¿verdad? Por todos lados, y no hablaba. Y un día me acerqué con él y le pregunté, ¿cómo estás? Y se quedó impactado. No podía creer que alguien le había dirigido la palabra, porque pues ninguno se vestía como él, ¿verdad? Uno hubiera visto y parecía de esos que andan en su Harley Davidson y maloso, ¿no? Así cara así media intimidante. Y me dijo, pues estoy más o menos porque casi están a punto de expulsarme de la preparatoria, me dijo él. Y le dije, ¿y por qué? Es que estoy reprobando matemáticas. Yo estaba en una escuela de físico-matemáticas en aquel entonces, no que me estuviera yendo muy, muy bien a mí, pero ya había aprendido un poco más que él. Pero le dije, yo te ayudo. No lo podía creer. No podía creer que alguien de la iglesia se hubiera interesado en él como era y lo quisiera ayudar. Y me acerqué con él y tuvimos unas 10 lecciones de matemáticas y de álgebra. Y orábamos cada vez antes de la lección y lo invitaba a que viniera conmigo cuando quisiera y él me decía, oye, vamos a jugar billar. Y yo decía, bueno, pero va a estar ahí medio el ambiente así lleno de humo. Y te dijo, no, está muy sano.
Pero lo que hice fue entregarle un poco de mi tiempo y ayudarlo y servirlo con amor por Cristo, ¿verdad? Y lo impactó tanto que Dios usó eso más el testimonio y la enseñanza de otras personas para traerlo al Evangelio. Ahora es un pastor allá en Austin, ¿verdad? Y tiene una voz preciosa que nadie sabía porque a nadie le cantaba en la iglesia, ¿verdad? Y ahora tiene un ministerio en base a eso. Pero tenía que ver con vida, con vida. Es otra vez eso que decimos, ¿no? El discipulado que transforma no es de cabeza a cabeza, es de corazón a corazón. Tiene que haber un interés genuino en las personas por amor a ellas y por amor a Cristo. Si no hay un interés genuino, las personas pueden ver la falsedad a 1000 kilómetros de distancia, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser genuinos al enseñar y al vivir. Si no hay genuinidad, si eso es falso, la gente no va a seguirnos a nosotros ni a Cristo. Muy bien, excelente. Debemos de pensar siempre en eso, ¿no? Y me gusta esa frase que usas, desde corazón a corazón. Es una relación transmitiendo vida al discípulo, ¿no? Y eso nace de un amor a nuestro maestro, siendo nosotros discípulos también. Gracias Carlos por este tiempo. Y sabemos, ya para estar cerrando, sabemos que eres parte de Liveway. Nos gustaría que nos platiques un poco y nos compartas un poco de los recursos que ustedes ofrecen también, porque entiendo que elaboran materiales para la iglesia, ¿no? Y cómo son esos materiales. Quisiéramos que nos platiques un poco acerca de ello. Sí, debí de haber tenido lista la presentación, ¿verdad? Pero no la traigo. Pero Lifeway tiene 3 tipos de recursos. Tiene Biblias, tiene libros, es una marca que se llama Broadman & Holman, VIH, y tiene recursos para iglesias, que son los libros de Lifeway, ¿verdad? Y en nuestros materiales buscamos que siempre podamos presentar un currículum que habilita este proceso de discipulado. Otra vez, los libros son herramientas, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, hay un libro, el libro más famoso que nosotros hemos publicado en la historia de Liveway se llama Mi experiencia con Dios. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Es un libro de 12 lecciones que ha sido de gran bendición a muchísimas personas a lo largo de toda Latinoamérica. En inglés también es el libro más vendido en la historia de Lifeway. Se llama Mi experiencia con Dios. Y es un libro que dice, que enseña, dice, encuentra dónde Dios está trabajando y únete a Él. Y a través de varias lecciones se lleva ese tipo de estudio, ¿no? Pero tenemos estudios como ese y tenemos estudios secuenciales. Ahorita nuestro énfasis está en proveer a las iglesias y a los pastores programas de un año al menos, en donde puedan llevar a las personas de la iglesia en un ciclo de aprendizaje. Tenemos un material, por ejemplo, que se llama El Caminar del Discípulo, que es un programa de discipulado que se centra en el modelo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significaba seguir a Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo se camina junto con Cristo? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo del discipulado? ¿Cuáles son las doctrinas esenciales de la vida cristiana? ¿Cómo se sirve en la iglesia y cómo se lleva el evangelio a todas las naciones? Se llama El Caminar del Discípulo. Tenemos otras series que dan un panorama general de las escrituras, ¿verdad? Se llama Fundamentos del Evangelio y es como una teología bíblica de todo el mensaje de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos otras series, entonces tenemos una lista bastante grande de estudios que están disponibles, pero los que estamos promoviendo son las series que son Fundamentos del Evangelio, ¿verdad? O Explora la Biblia, que es libro por libro de la Biblia. Vamos lanzando cada vez más libros en los que sean lecciones esenciales, pero en cada uno de ellos la meta es que la gente penetre en el mensaje de las escrituras a través de diferentes acercamientos. Puede ser el panorama general, puede ser libro por libro, estamos por sacar uno que es biográfico o en base al modelo discipulado de Jesús. Entonces pueden visitarlos en lifeway.com/español y ahí pueden ver los recursos. Y tenemos distribuidores en diferentes áreas de Latinoamérica y librerías en diferentes áreas también. Así es que si tienen interés, estamos listos para servirles, ¿verdad?
Muy bien, Carlos, gracias. Sí, son materiales, son recursos que van a ser muy útiles para la iglesia y para todos aquellos interesados. Muy bien, entonces damos gracias a todos nuestros hermanos quienes se han estado conectando y también haciendo sus preguntas. Esperamos, hermano Carlos, esperamos tenerle en otra oportunidad por aquí también compartiéndonos con algún otro tema en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Entonces, damos por concluido este tiempo. Que Dios los bendiga y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Dios los bendiga. Muchísimas gracias nuevamente.